Módulo 2, programación orientada a objeto. Y el módulo 3 le presentaron alguna estructura de datos. Y un tema aparte que es los manejos de Stream. Bien, los manejos de Stream eran por flujos de byte, flujos por carácter. Después vimos listas, colas, pilas, bien. Y al final vimos algo de recursión, donde nos mostraban otro estilo de programación, donde era un estilo funcional, donde creábamos una función en el cual se auto llamaba la función, ¿no? Si recuerdan. Entonces, de alguna forma eso tenía un caso base y tenía la llamada recursiva. Bien, el, el caso base era el punto de corte de ese llamado, digamos, de ese llamado recursivo que se hacía la función, ¿sí? Y debíamos modificar los parámetros para llegar a ese caso base, ¿sí? Uno de los parámetros seguro iba a sufrir un cambio en el llamado y llegaba al caso base. Luego hacíamos una traza donde veíamos qué nos devolvía cada llamado en cada función, digamos, en cada llamado de cada función. Entonces, cuando volvía, devolvía un resultado y donde se llamaba esa función, colocábamos ese resultado, ¿no? Entonces, a eso decíamos recursión, vimos unos ejercicios y ahí se terminó el práctico. Bien. Bueno, le mostraron algunas estructuras, le mostraron otro estilo de programación, ¿sí? Otro paradigma, el paradigma funcional. eh, y bueno, hay distintos paradigmas, como le digo, está el paradigma lógico, el, el paralelo. Bien, y hoy nos toca cambiar, empezar un módulo nuevo, que es el de base de datos. Bien, lo que vamos a hacer es leer toda la teoría, ¿sí? Es larga la teoría que hay, pero la vamos a empezar a leer y después vamos a instalar Workbench, ¿sí? Bueno, ya se van a enterar qué es Workbench y, bueno, algo que se va a usar para ver base de datos va a ser MySQL o MySQL y bueno, si tenemos tiempo hacemos algunos ejercicios prácticos y vamos bien. Bien, entonces la idea es hoy por lo menos irnos con el Workbench instalado. Bien, entonces comparto pantalla. Perfecto. A hacer esto. Está bien. No se olviden de colocar la asistencia. Vamos a eh, ver el programa un poco. Bien, el cronograma. Bien, recuerden, estamos hoy, es 23 de mayo. Empezamos módulo número 4, base de datos. Vamos a ver base de datos, relación y análisis de diseño de base de datos, conexión es con la base de datos. Eso seguro lo vamos a ver la otra semana, de conectar el Eclipse con, eh, con el MySQL, con la base de datos o con el MySQL. Eh, bueno, empecemos, veamos, recuerden ir al módulo 4, tiene otra pestaña, ir módulo número 4 y acá tienen la teoría 1, teoría 1, 2, teoría 3 y 4. Lo que vamos a hacer es leer toda la teoría hoy y después empezamos a hacer práctico, porque esto práctico eh, con el Workbench. Bien,
recursos de la base de datos. Acá ya vamos a ver qué tiene. Bien. Bueno, empecemos a leer un poco. Voy a leer y de ahí vamos viendo algunas o agregando algunas cosas. eh, en- Vamos a ver si puedo hacer esto. Bueno, vamos a ver. Bien, ¿qué es esto? Bueno, eh, Java, 1000 programadores. Entonces, base de datos con Java, ¿sí? Teoría. Clase número uno. Lo que vamos a ver acá es en la primera clase de teoría, vamos a ver teoría general de base de datos, modelos relacional, análisis y diseño de base de datos. Bien, Ricardo me preguntó si el módulo 4 ya es el último antes del proyecto. Eh, Podría ser, pero lo vamos viendo. Ya colocaron las consignas, me mostraron consignas de proyecto y vamos después ya le voy comentando más o menos de qué van a tratar. La fui leyendo y ya lo vamos viendo, ¿sí? En estos, seguro, si no es esta semana, es la otra. O la otra, sí. En el módulo 5 sí. Creo que el módulo 5 vamos a empezar porque quieren que vean algo de Scrum, sí, de Scrum. Y para que ustedes se organicen cómo van a organizarse, cómo van a asignarse tareas, ¿sí? Si van a hacer en grupo, cómo se van a asignar, ¿bien? Entonces, quieren que vean algo de eso y cómo se van a asignar. Es la idea que eh, implementen el Scrum, así tienen esa base. Pero sí, más seguro que este es el último módulo para el proyecto, ¿sí? Y después empieza el proyecto. Y más o menos van a tener un mes, ¿no? Mes y medio o 2 semanas, ¿sí? Seguro un mes van a tener para el proyecto, ¿sí? Eh, bueno, sacando aparte esa duda, entonces empezamos a ver teoría general de base de datos, modelos relacional, análisis y diseño de base de datos, y vamos a ver clase práctica. La clase práctica va a ser instalar MySQL o MySQL y crear tablas de la base de datos, ¿sí? Bueno, la clase número 2 va a ser teoría de base de datos con Java ya, ¿sí? Entonces, por lo menos esta semana lo que no vamos a ver es Java, ¿bien? Después, bueno, consumir base de datos de Java con consultas. Perfecto. Vamos a empezar definiendo la base de datos. Hay muchas definiciones de base de datos, ¿sí? En la cuales, en la cuales, recolectó, se la muestra el profesor Enzo, es, y puso 5, ¿sí? Una es la recopilación organizada de información, ¿sí? O datos estructurados. Eh, Podemos imaginarnos una base de datos, algo que no pasó eh, hace poco, hace una semana, menos de una semana, bueno, hace menos de una semana, que es el censo, ¿no? Como que recopilaron información, ¿sí? Y de alguna forma está un poco estructurada, ¿bien? ¿Sí? Entonces, no podemos imaginar algo de eso, ¿bien? Es también otra definición que nos dice que es un conjunto de datos relacionados entre sí, ¿bien? Entonces, de alguna forma, las bases de datos, su información, se relacionan, digamos. No hay, bueno, podemos decir que mayormente en las bases de datos relacionales, podemos decir que no hay tablas sueltas que no se relacionen, digamos.
perdón, me adelanté un poco con tablas, ¿sí? Pero no hay información que no se relacione. Bien, pues es una herramienta para organizar y recopilar información. Bien, y algo más, a lo nuestro, una base de datos hace referencia al conjunto de datos, ¿sí? O informaciones determinadas que se pueden consultar de manera ágil y segmentando las características que se quieran destacar para concretar más información. ¿Qué se pretende realizar? Bueno, este es más a lo nuestro, es un conjunto. Nosotros cuando vamos a ver la base de datos, la vamos a ver mayormente como un conjunto de datos, ¿sí? Un conjunto de datos donde nosotros podemos sacar información desde allí. Bien. Bueno, podemos decir que representa alguna porción del mundo real. Está buenísimo, ¿sí? Nosotros una base de datos, podemos decir, esto representa tal cosa y ustedes van a guardar información de esas cosas. Bien, está buenísimo eso. Bueno, acá ya una definición más completa, no dice, es de Miguel y Piatini. Bueno, acá él le muestra un libro en el cual se llama Fundamentos y Modelos de Base de Datos, ¿no? Bien, una colección de datos es una colección de datos integrados, ¿bien? Con redundancia y controlada. Redundancia controlada, perfecto. Y con una estructura que refleja las interrelaciones y las restricciones semánticas. Bien, los datos que se han compartido por diferentes usuarios y aplicaciones. Bien, entonces podemos leer poco, sacar, a ver, únicas para cada tipo, han de estar almacenadas, siempre esta información están almacenadas en las bases de datos, están almacenadas, por eso que nosotros podemos sacar información, ¿sí? Van a estar almacenadas, ¿sí? Eh, los procesos de actualización y recuperación comunes y bien determinados. Habrán de ser capaces de conservar, esto es importante, la integridad. Debemos, cuando nosotros hagamos actualizaciones, deberán ser capaces de conservar la integridad y la seguridad y confidencialidad del conjunto de datos, ¿sí? Es importante la integridad, ya van a ver un poco por qué, pero ya en sí ahora, hoy, los programas en base de datos están, cuando uno está por saltar alguna integridad, algo de seguridad, y te manda un mensaje de error o algo, ¿sí? Entonces, avanzó mucho lo que es base de datos. Los motores. Bueno, vamos a seguir viendo, no nos adelantemos. Entonces, recién definimos, yo le dije, bueno, acá le dio una definición completa bien lo que es una base de datos. Podemos tomar esta, que representa alguna porción del mundo real, me gustó, y esta está bastante buena, ¿no? Bueno, entonces veamos qué hace acá. Un sistema de base de datos está formado por ¿qué? ¿Sí? Por hardware, que es el conjunto de dispositivos físicos sobre los que se tienen y residen a la base de datos, ¿sí? Consiste en una o más computadoras, unidad de disco, monitor. Entonces, nosotros podemos tener información guardada en discos, impresoras, ¿bien? Se puede imaginar una base de datos, ¿sí? Es importante el hardware, porque es ahí donde se va a guardar nuestra base de datos, ¿bien? Y empieza el software, que es importante también más para el programador, pero bueno, pero en sí es importante, ¿sí? Todo, todo. El software incluye distintos tipos de software. eh, bueno, uno es el sistema de gestión de base de datos. Recuerden este nombre, CGBD. Van a ver esas siglas más adelante en otras diapositivas.
Entonces, recuerden que es un sistema de gestión de base de datos. Bien, el software para la aplicación que usa las facilidades del CGBD para manipular la base de datos. Bien, esta base de datos, ¿sí? Bien, BD, sería mejor BD, pero bueno, acá colocaron BDD. Herramientas para el desarrollo de aplicaciones. Bien, datos. Bien, otro son el objetivo principal. Estamos viendo que está formado la base de datos, ¿sí? Ya hemos visto, está formado por hardware, software y datos. Bien, son objetivo principal y por lo tanto ningún sistema de la base de datos debe existir sin los datos. Bien, diferente se puede. Bueno, entonces lo que no puede haber base de datos sin datos. Entonces, no, ¿sí? Eso es lo que nos quiere decir acá. Bien, no puede haber base de datos sin datos. ¿Sí? La idea es que tenga datos, que tenga información, porque es lo que nosotros queremos. Bien, Eh, estos datos deben ser cuidadosamente y lógicamente estructurados. Bien, ya vamos a ver esta parte, base sobre la que se fundamenta las necesidades de información y de procesamiento de una empresa. Bien, y personal, dice. Bien, bien, entonces está formado por hardware, software, datos y uno más que es el personal. ¿Sí? Pues, entonces uno de los personales son los usuarios informáticos, ¿sí? Persona cuya misión está en el diseño y el mantenimiento del sistema, ¿bien? Y usuario no informático, persona que necesitan información de la BDD para desarrollar su trabajo. Bueno, lo dejemos ahí. Eh, entonces, cuando tenga una base de datos, hablen de base de datos, está formado por cuatro cosas, ¿sí? El hardware, el software y los datos y el personal. Bien, entonces es un sistema de base de datos. Bueno, ventajas y desventajas, ¿sí? Entonces, las ventajas es esto, ¿sí? Nos permiten encontrar información con mayor rapidez. Bien, la desventaja pueden ser vulnerables, susceptibles a ataque externo, ¿sí? Bien. Eh, Otra ventaja, ahorro de espacio físico. Eso sí, eso es importante porque nosotros vamos a tener mucha información y no ustedes dirán, bueno, a ver, nos adelantemos un poquito porque ustedes si tienen un Word con, no sé, o un Excel con 1 millón de líneas, imagínense en cuánto debe pesar ese Excel, ¿sí? Más todas las cosas, ¿sí? Imagínense, digamos, 1 millón de registros, 1 millón de filas en el Excel. No sé, yo pienso que debería pesar, no sé, mínimo, bueno, 50 megas, no sé, 100 megas, no sé. Pero en sí, acá en la base de datos ahorra mucho el espacio físico. Van a ver que una base de datos puede guardar información y pueden pesar muchísimo, 1 mega, hay veces, ¿sí? Cuando es mayormente, bueno, ya vamos a ver. Bien, permite compartir datos de manera más rápida, permite ingresar una cantidad prácticamente ilimitada de datos. Es posible trabajar con datos en función a lo que requiere el analista, está bueno. Permite agilizar los procesos, ¿sí? Y por ende aumentar en general la productividad. Bien, tengan en cuenta mucho eso, ¿sí? Agilizar procesos nos permite agilizar bastante los procesos. Bien, si el sistema de ventajas, ¿no? Si el sistema falla, se genera un efecto en cadena. Bien, ufa, esto es terrible, ¿eh? En alguna falla, en algún momento, ojalá que no, puede generar y paralizar muchos procesos, ¿sí? Eso es verdad. Bien, paraliza si algo falla, paraliza mayormente. Imagínense que ustedes tengan 5 aplicaciones web o no sé, que consuman de la misma base de datos.
y falló acá, entonces van a ver que falla las 5 aplicaciones, ¿sí? Si consumen de la misma tabla. Bueno, ahora lo vemos. Requiere de mucha capacidad en el disco duro y de memoria RAM. Su instalación puede exigir un elevado costo. Bueno, se debe contratar a un especialista para su mantenimiento. Esas son las desventajas. Bien, entonces, ya viendo la definición, vimos la ventaja y las desventajas de base de datos. Entonces, empezamos ya a hablar de elementos de una base de datos, ¿sí? Lo que va a tener esta base de datos. Eh, lo que vamos a tener es entidades, ¿sí? Estas entidades se define una entidad como una unidad de una base de datos que contiene información. Bien, esta unidad es una representación dentro de la base de datos de un objeto, persona o empresa, etcétera. Pueden ser cualquier representación, ¿no?, del mundo real. Bien, y como tal posee ciertos atributos que la diferencian del resto de la entidad. Podemos ver esto. Nosotros lo que hacíamos era clases, ¿no? En Java. Estoy diciendo algo para que un poco se imaginen. Clases en el cual nosotros teníamos atributos y métodos, ¿sí? Bueno, acá las entidades lo que van a tener es, bueno, un nombre y van a tener atributos solamente, ¿sí? Y esos atributos, como en la clase, tienen un tipo de datos, ¿bien? Ahora, eso es más o menos como se vayan imaginando estas entidades, ¿sí? Se conocen como entidades en la teoría, después ya van a ver, le vamos a llamar tablas, ¿bien? Estas entidades, como la conocen ahora, van a representar, ahí está, una tabla en nuestra base de datos, ¿bien? Luego nos va a interesar recopilar datos acerca de estas entidades y es un proceso de algo de práctica poder identificarlas en una organización o empresa. Bien, entonces, bueno, ya le había contado la historia, pensaba que más adelante iban a decir, pero bueno, entonces estas entidades, teóricamente, en la teoría las llamamos entidades, pero lo que al final en la práctica van a representar estas entidades son tablas en nuestra base de datos. Ustedes imaginarán a qué le dice una tabla. Una tabla sería como una matriz, podemos decir, ¿sí? Una matriz de columna y fila. Por ahora eso, ¿sí? Para que se vayan un poco imaginando. Entonces, acá muestra la identidad, se la representa así, en un diagrama modelo entidad-relación. No sé si vamos a ver eso acá, adelante, pero en un modelo de entidad-relación podemos representar a las entidades con este cuadrito, ¿sí? Vamos a tener el nombre de la entidad y acá abajito ya van a ver que van a ir los atributos. Bien, bueno, acá coloco una entidad estudiante, una entidad materia, una entidad profesor y una entidad curso. Bien, entonces viene otro elemento que son los atributos. Bien, entonces los atributos definen o identifican las características de la entidad. Bien, cada entidad contiene distintos atributos. Bien, que dan información sobre esa identidad. Estos atributos pueden ser de distintos tipos. Bien, entonces no se salvan si en Java teníamos tipos de datos bien primitivos. Acá en el lenguaje o en SQL vamos a tener también que definir nuestros tipos de datos. Nuestros atributos van a ser de tal tipo, ¿sí? Entonces, ya venimos con la práctica de Java, entonces acá en SQL sí cambian el nombre, pero terminan siendo lo mismo. Mayormente le voy a mostrar cuál se usa, ¿sí? Mayormente. Hay muchos, ¿sí? Ah, mayormente lo que se usan. Ya se imaginan, ¿bien? Entonces, un estudiante puede tener
un DNI, un nombre, un apellido, un teléfono y una fecha de nacimiento. Bien, entonces acá en su cuadrito de entidad ponemos esos atributos, ¿sí? Esto es importante, el ID, ya van a ver por qué, ¿sí? DNI, nombre, apellido, fecha de nacimiento, domicilio y teléfono. Después tenemos materia, nombre, código, créditos y grupo. Bien, bueno, acá coloco dos veces estudiante. Acá, bien, acá sería materia, ¿no? Hay un error de tipeo solamente, ¿no? Entonces acá sería materia. Entonces acá sería nombre, DNI, crédito, DNI, bueno, acá sería código. A ver cuál me falta, grupos, créditos y código. Bien, falta eso nada más. Hubo algún error de tipeo, siempre pasa. Pero es eso solamente. Hay que entender en sí cómo podemos nosotros armar de alguna forma gráfica en un papel o en... Hay herramientas que se pueden armar estas entidades, ¿sí? Y ya van a ver cómo relacionarla. Bien, bien. Entonces acá aparece lo que le decía, ¿sí? El modelo relacional, ¿sí? Entonces tenemos diagramas de modelo, entidad, relación. Bien. El modelo relacional es un modelo muy simple y con sólidos fundamentos matemáticos. Bien, basada en la teoría de conjuntos. Perfecto. Entonces, ¿por quién fue diseñado? Por Coase. Bien, ¿en qué año? En 1970. Entonces las bases de datos están hace muchos años, ¿no? Coase argumentó que los datos deberían relacionarse mediante interrelaciones naturales, lógicas inherentes a los datos. Coase propuso un modelo simple de datos en que todos ellos se representaron en tablas constituidas por fila y columna. Eso es lo que yo le decía. Entonces nosotros en nuestra, en nuestra identidad, los atributos van a ser los nombres de nuestras columnas y después nuestras información van a ir siendo filas. Ya van a ver, las relaciones de base de datos son asociaciones entre tablas que se crean utilizando sentencia de unión para recuperar datos. Bueno, esto es un poco más avanzado, pero lo vamos a seguir viendo, ¿sí? Una relación es un vínculo entre entidades. Bien, acá coloca este cuadrito de relación y da de alguna forma este diagrama. Bien, coloca estudiante y coloca esto, que están relacionados por matriculado y ese matriculado va a estar en materia o al revés, ¿no? Vamos a ver. Bien, coloca esa relación. Bien, bien. Bueno, entonces, todas las relaciones, lo que nos dice acá, que todas las relaciones son los mismos, ¿no? Y nos dice no, gracias a la cardinalidad, ¿sí? Entonces, definimos cardinalidad, ¿sí? Que es la cantidad de entidades en un conjunto de entidades que puede asociarse con el número de entidades de otro conjunto a través del conjunto de relaciones. Bueno, eh, entonces, a ver, nosotros nos podemos imaginar que un estudiante puede tener muchas materias, ¿sí? Entonces, de alguna forma, entonces, eh, digamos, un estudiante, sí, puede estar en una sola materia cursándola o puede cursar varias materias. Y de alguna forma ahí está nuestra cardinalidad, es lo que nos dice. Dice, un estudiante va a tener muchas materias o va a tener muchas materias, entonces ahí está nuestra cardinalidad, ¿sí? Nuestra cardinalidad ahí va a decir que es de uno a muchos, ¿bien? De uno a muchas materias. Eso es lo que nos quieren hacer ver acá. Dos tipos de cardinalidad. Puede ser de uno a uno. Vamos a tener ahí, pero ya vamos a ver una tabla o una entidad que se relacione de uno a uno. Vamos a tener una entidad que se relacione de uno
a muchos, es lo que decíamos de que un alumno puede tener muchas materias. Y otra tabla, o perdón, otra entidad que se relacionen de muchos a muchos, ¿sí? Entonces, de alguna forma van a tener una cardinalidad, de acá va a ir de mucho a mucho acá y de acá va a ir de mucho a mucho, ¿sí? Entonces, verlo esa forma, ¿bien? Entonces, eso es lo que nos explica acá la relación, ¿bien? De 1 a 1, la cardinalidad máxima en ambas direcciones es de 1. Entonces, en cada dirección va a ser de 1, ¿sí? La cardinalidad máxima en una dirección es 1 y en la otra muchos. Bien, entonces en una voy a tener 1 y en la otra cardinalidad voy a tener muchos. Bien, y acá hay mucho a muchos, ¿sí? La máxima en ambas direcciones es de muchos. Muchos se van a relacionar con varios eh, datos. Ya van a ver, después se va a romper esto, ¿no? Entonces, bueno, acá le da la multiplicidad un poco, lo que significa estos. Eh, bueno, bueno, entonces podemos ver este diagrama. Bien, acá nos lo presenta. Bien, eh, entonces, bien, vamos a seguir viendo. Entonces, es importante esto de la cardinalidad, porque con eso se van a relacionar nuestras tablas. Bien, entonces tenemos que ir pensando. En informática, o concretamente en el contexto de una base de datos, un registro, también llamado fila o tupla, eso tienen que tener en cuenta cuando hablamos de registro, de fila o tupla. Está perfecto. Hay un enlace, o de tupla. Bien, bien. Representa un objeto único, implícitamente estructurado en una tabla. No puede haber registros duplicados. Bien, los datos deben ser diferentes en al menos uno de los campos. Un registro es un conjunto de campos que contienen los datos que pertenecen a una misma entidad. Se le asigna automáticamente un número consecutivo, eh, que en ocasiones es usado como índice. Eso es importante. Van a asignar un número consecutivo que es autoincremental y en el cual se lo usa como índice. Bien. Aunque lo normal y práctico es asignarle a cada registro un campo clave para su búsqueda. Bien, sí, eso es eh, lo más práctico, sí, y lo mejor cuando trabajamos con muchos datos. Bien, por ahora por ahí vamos a hacer, no vamos a practicar, o capaz que sí, ya vamos a ver seguro el tema de índices. Es cada una de las filas de una relación notable. Bien, entonces una tupla o fila o registro es una fila o una información, es un dato, ¿sí? Miren cómo es. Entonces acá ya le muestra directamente una tabla. Bien, esta es una tabla de nuestra base de datos en el cual yo tenía una entidad, una tabla alumnos, ¿sí? Donde tenía un atributo ID, un atributo nombre, un apellido, un DNI, un teléfono, una dirección, una fecha de nacimiento. Bueno, acá no coloca de qué tipo son. Solamente la muestro y me dice que el primer registro o la primera tupla o la primera fila es el 00, en el cual se va a llamar Enzo Juárez con tal DNI, vive en tal lado y con tal fecha de nacimiento. Bien, después vamos a tener otro, Juan Pérez. Bien, entonces así vamos a tener fila de información. ¿Sí? Entonces imagínense ahora que tuvimos el censo, es que fueron colocando a todas las personas en una tabla, toda la información en una tabla,
a todas las personas, imagínense como son como 53 millones, no sé si hay más, creo que vamos por los 60, pero una tabla de 60 millones de registros, de 60 millones de tuplas, bien. Entonces, cardinalidad es igual al número de filas. Perfecto. A ver, entonces después tenemos otras definiciones. Bueno, este es de tablas. Bien, después tenemos grado igual a número de atributos. A tener en cuenta eso. No creo que tengamos otro examen, pero a tener en cuenta, a tenerlo, la cardinalidad va a ser el número de filas acá en tablas y el grado de la tabla va a ser número de atributos. Bien. Bueno, característica que debe tener una tabla, modelo de relación. Bien, vamos a leer. Voy a resaltar capaz unas de las más importantes. Bueno, esto podemos verlo que nosotros podemos no tener ordenadas las columnas. Bien, esto sí, puede ser, no hay orden. Mayormente se coloca el ID primero. Eh, un mismo dominio, el valor individual de la intersección de cualquier fila y columna será el único dato. Bien, un poco adelantando lo que es unión, ¿no? Eh, un mismo dominio podrá servir para definir los valores de la columna. Bueno, al leer un poco las características, ¿sí? No pueden duplicarse, ¿sí? Eso es importante, y el orden, no hay un orden seguir en las columnas, ¿no? Eso es claro. Bueno, dentro de las tuplas podemos encontrar algunas cosas más. Eh, vamos a decir, estos son modificadores. Ahí está la palabra. ¿Sí? Podemos ver como modificadores. ¿Sí? Eh, acá es el valor de un atributo, dice valor nulo. Bien, es el valor de un atributo en una tupla si el atributo es inaplicable o su valor es desconocido. Entonces, nosotros de alguna forma en nuestra base de datos, si por ejemplo, fecha de nacimiento o, a ver, ¿cuál teléfono? El teléfono, capaz que no tiene teléfono este alumno, ¿sí? No tiene teléfono fijo, no tiene teléfono celular. Entonces, ¿qué coloco? Por lo lleno de unos, por lo lleno de ceros, ¿sí? Yo sé cuando ya tome información, sé que si es lleno, estás lleno de cero, es que no tiene teléfono. Pero lo podemos poner por default, le podemos poner que este valor puede ser nulo. Entonces, nuestro motor, ahora que lo vamos a hacer, va a interpretar eso, entonces nos va a dejar insertar, digamos, este valor, ¿sí? Nulo, ¿bien? Vacío, ¿sí? Va a decir null, ya van a ver, va a decir null, ¿bien? Entonces, eso es lo que hace referencia a esto. Después tenemos clave, es un conjunto mínimo de atributos que identifiquen. Esto es importante, esto es muy importante, ¿sí? Entonces, cuando hablen de clave, que esta clave debe identificar unívocamente, bueno, soy malísimo pronunciando, unívocamente, porque está mal escrito, eh, a cada tupla. Digamos, estos atributos deben ser únicos. De alguna forma, a ver, esto, ¿sí? Es la clave principal para poder acceder a nuestra base de datos, ¿sí? Nuestros, eh, nuestra tabla va a tener una primary key, se la dice, una clave primaria, en la cual va a poder identificar bien eh, la información o una fila. Bien, ahora lo vamos a ver.
Pero es importante esto. Esto es muy importante. Y hay otra cosa, ¿sí? La clave externa es un atributo, un conjunto de atributos en una relación que es una clave en otra o en la misma relación. Bien. Eh, Restricciones. Bien, es una regla que limita los valores de los datos contenidos en la base de datos. El modelo relacional de Code incluye varias restricciones para verificar la validez de los datos, ¿sí? Una, la integridad de la entidad, que es el atributo que es clave en una fila o una relación. Bien, no puede tener valor nulo. Después tenemos la integridad referencial. Entonces, una clave primaria no puede tener, eh, eh, por decir, un valor nulo. Bien, después tenemos la integridad referencial, que es también súper importante. Cuando hacemos estos temas de cardinalidad de uno a muchos, vamos a tener una integridad referencial y donde el valor de una clave externa o es nulo o debe ser un valor real de una clave de otra relación. Bien, entonces es importante esto para poder hacer esto tema de cardinalidad de uno a muchos, de mucho a muchos. Ya vamos a ver, en la práctica se va a ver mejor, pero esto es muy importante. Para cada tabla vamos a tener una clave. Bien, vamos a tener una clave en la que cuál va a ser única esa clave. Bien. Bueno, dependencia funcional, este concepto se refiere a todos los valores de los atributos. Bien, de un registro tiene que estar referenciado o tener una dependencia con el atributo seleccionado. Bien, ya esto también lo vamos a ver en la práctica, es importante, ya se imaginan un poco que van a tener una relación. Bien, eh, bueno, bueno, esas cosas, por lo menos esta parte es muy importante, si quieren leanla de vuelta, es muy importante, es todo lo que vamos a ver acá en base de datos, es todo, ¿sí? Y acá, bueno, ya es más práctica, ¿sí? Entonces ya nos presentan un sistema de gestor de base de datos en el cual nos dan unos dibujitos acá, aparece Oracle, después aparece, bueno, acá le presento a nuestro Delfín, que es MySQL o MySQL. Después, bueno, tenemos unas bases de datos livianas, que son la SQLite, y tenemos unas bases de datos no relacionales. Nosotros lo que vamos a ver son bases de datos relacionales, pero acá aparece MongoDB, que maneja bases de datos no relacionales. Y se imaginan el nombre, no relacionales, que no hay relación entre tablas, ¿sí? Y bueno, aparece Cassandra. La verdad no lo sé nunca, ¿sí? Sí, mayormente están, después tenemos PostgreSQL y tenemos SQL Server, que es lo que maneja .NET o eh, .NET o Microsoft, ¿no? Es de Microsoft. Eh, bien, entonces define lo que es un sistema de gestor de base de datos. Un conjunto coordinado de programas, procedimientos, lenguaje. Bien, entonces, que suministra tanto al usuario no informático como a los analistas programadores o al administrador. Esto es muy importante. Mucha gente que acá maneja las bases de datos, entonces la llamamos administrador. A veces el admin y así va descendiendo. Tenemos personas que se dedican solamente a base de datos, ¿sí? Que no programan, se dedican a base de datos. Y está bueno eso. Entonces, bien. Los medios necesarios para escribir, recuperar y manipular los datos almacenados en la base. Bien, eh, acá aparecemos programador y después acá la aplicación. Bien, el programador lo que le permite este sistema de gestor de base le va a dar un lenguaje SQL, es lo que vamos a ver acá, ¿no? Un lenguaje SQL y después acá en la aplicación vamos a hacer consultas o modificaciones, ¿sí? Acá está nuestra base de datos. Mayormente se representa de esta forma.
con un cilindro. Siempre van a ver las bases de datos, este dibujito. Bien. Bueno, funciones de un sistema gestor de base de datos eh, de gestión. Descripción o definición. Bueno, el diseñador utiliza esta función mediante el lenguaje de definición o descripción de datos, ¿sí? En el cual lo vamos a llamar de acá en adelante LDD. Bien, entonces el LDD no va a ser la descripción, de tal forma que definan las tres estructuras de datos: externa, lógica, global e interna. Después tenemos eh, la manipulación de datos. Acá voy al último directamente. Esta función se realiza con el lenguaje manipulación de datos, LMD. Bien, entonces, a tener en cuenta estas siglas, porque la van a ver muchos. Si van a ver alguna biografía, van a ver LDD, LMD, bien, que facilita las técnicas necesarias para la realización de esta actividad. Bien, y la utilización en la cual la vamos a llamar LSD, bien, el lenguaje de control de datos. Ahora, a ver, lo que me adelante. Bien, entonces, mediante el EDD, mediante el cual se definirán y controlarán las diferentes estructuras. Bien, el MDD, la manipulación. Bien, es importante esto, van a ser operaciones de selección, de borrado, modificación e inserción de datos mediante el MD. Y el SD controlarán los temas referentes a seguridad y administración de la base de datos. Bueno, seguro ya van a ver esto más adelante, acá en la diapositiva, ya vamos a ver. El lenguaje SQL la define, ¿bien? Un lenguaje de dominio específico diseñado para administrar y recuperar información de sistemas de gestión de base de datos, ¿bien? Una de las principales características es el manejo del álgebra y el cálculo relacional. Bueno, entonces lo que podemos hacer con este lenguaje es efectuar consultas de forma sencilla eh, con el fin de recuperar información, ¿no? Sí, de la base de datos. Pero, ¿por qué me...? Pero, a ver, si hago así. Vamos a poder, con SQLs, van a ver, es otro lenguaje, ¿sí? Es un lenguaje, eso hay que tener en cuenta, es un lenguaje en el cual van a poder manejar estos datos, ¿sí? En la base de datos, ¿bien? Tienen que tener en cuenta, no son muchas palabras, pero hay a veces cositas. Bien, bueno, le presentan acá algunas, en realidad yo creo que le van a presentar todas eh, los comandos de este lenguaje SQL o de las palabras reservadas, ¿no? El lenguaje SQL es comandos DDL, bien. Los comandos create, que se utiliza para crear nuevas tablas o campos o índices. Después tenemos drop, almacenan texto en forma binario o para eliminar tablas e índices. Bien, empleado, ¿sí? Digamos como que está empleado, digamos, para eliminar tablas e índices, ¿sí? Alter para poder dar o modificar las tablas agregando campos o cambiando la definición de los campos. Bueno, acá ya le dan unas consultas SQL. En una decimos create table, clientes, eh, create table, cliente. Entonces, lo que no hace esto va a crear una tabla cliente. Después tenemos alter table, eh, alumnos, en el cual hacemos un add que le agregue la columna edad. Bien. Y acá aparece esto, tipo de datos, ¿no? Aparece el int. Bien.
Entonces nosotros en Java veníamos manejando el int. Entonces, mayormente si nosotros vamos a manejar datos y son enteros, vamos a usar int. Pero aparece otra cosita acá que es el unsigned. ¿Sí? Le dice que sea positivo o sin signo. Para mí es positivo esto, ¿sí? Bien, tendría que ver tipo de dato, pero mayormente sin signo, dice. Bien. Y después el drop table alumnos, ¿sí? Lo que va a hacer esto es borrar la tabla alumnos, ¿bien? Entonces acá aparece nuestros amigos, no me acuerdo del robot, soy muy fanático ya se imaginan la serie, no la acuerdo, Futurama. En este botón se borra toda la base de datos. Bueno, si nuestra base de datos es una tabla alumno, se borró. Se borró toda la base de datos, ¿sí? Tengan cuidado de eso. Un drop table que vamos a borrar, ¿sí? Después aparecen los comandos DML, que son los de manipulación. Bien, entonces esto es importante porque lo vamos a usar, ¿sí? De acá en adelante, tengan guardado estos 4 comandos en algún lugar y ténganlo ahí, ¿sí? Entonces, cuando hacemos una consulta, vamos a usar un select. Cuando hacemos un insert, cuando queremos agregar o insertar información en la tabla, vamos a hacer insert. Y cuando queramos actualizar algún dato o alguna columna, vamos a hacer un update. Bien. Y acá vamos a hacer un delete de alguna información, de algún registro. Bien. Acá dice utilizado para eliminar el registro de una tabla. Recuerden que un registro es una fila o una tupla. Bien, entonces, y acá le aparece algunas cosas ya. ¿Sí? Eh, Celes, asterisco, from, coches, order by, marca y modelo. Bueno, véanla por ahora, seguro más adelante se la van a explicar, pero en sí, acá estamos haciendo una consulta y nos va a traer todos los coches ordenados por marca y modelo. ¿Sí? Acá dice order by, ordenado por marca y modelo. Bien. Acá se está insertando, no da la sintaxis de nuestro insert, into. Y acá directamente dice insert into, este es el que mayormente conozco, insert into, tabular, values, y insert el valor 1, valor 2. Columna A, mira. Update, después hace un update de una tabla y en el campo field 1 coloca el valor update value. Pero acá hay algo importante que no debemos olvidarnos, es el where. Bien, acá lo mismo, el delete from mi tabla y aparece este where, columna 2, n, ¿sí? Entonces, cuando nosotros queramos hacer un update y un delete, debemos colocar un where, ¿sí? Porque si yo no coloco este where, va a actualizar en la columna file 1, va a actualizar todos los valores con este valor. A todos los valores de las filas de la columna esa la va a poner update value. Ya perdiste información. Y si son 60 millones de registros. ¿Mm? Entonces, a tener en cuenta eso, a qué registro o a qué fila yo quiero actualizar. Bien, a los que acá dice a los que el campo field 2 sean igual a n. Bien, a ese le voy a poner un update value. Igual acá, imagínense hacer un delete sin where. Ahí viene el meme que dice que hizo un update o hizo un delete sin where. ¿Sí? Si ven algunos memes, van a ver por qué está llorando, porque hizo un delete de sin where. Bien,
Entonces, imagínense un delete sin where, va a eliminar toda la información. Bien, con tal acá solo eliminan los que tengan la columna 2 igual a n. Bueno, acá le explica from, where, group by. Hay que tener en cuenta esto. El from me indica la tabla a la cual quiero sacar información. El where, bien, condiciones. El group by va a agrupar. El hiving, que viene con el group by, utilizadas para expresar las condiciones que debe satisfacer cada grupo. Bien, y después tenemos el order by, ordenado por. Bueno, acá le da una estructura, más o menos lo que va a ser nuestras consultas SQL. Tenemos el select, la tabla, ¿sí? El select, acá vamos a tener los atributos. Después vamos a tener el from, de qué tabla. El where, podemos tener o no un where, si queremos buscar específicamente una fila. Después agruparlo, o bueno, condición de selección y el order by. Bueno, acá aparece ya, bueno, esto hay que tener en cuenta, SQL, el DQL, que es esto no apareció, que es el lenguaje query de datos. Query de consulta, query significa consulta, bueno, pero en realidad es el lenguaje de consulta de datos, y lo que vamos a usar son los select. Bien, bueno, esto ya lo vimos de manipulación, de, bueno, control. Este control, acá tiene unos comandos, de transacción, que es begin commit rollback, y será de descripción, ¿no? Vamos a hacer el create alter drop. Bien, a tener en cuenta estos cuadritos, ¿sí? Cuando hagamos consulta, van a ver de alguna forma, ténganlo teóricamente, ténganlo en cuenta, ¿bien? Bueno, acá le da unas cositas y le manda a un blog. El blog es este que tengo acá. Entonces acá dice SQLs básicos y le da una hoja y acá, miren, dice simples o consultas singulares, ¿sí? Select asterisco from country, bien, y acá tenemos un select donde nombra las columnas, bien. Bueno, en sí, a tener eso en cuenta, la alias, ¿sí? A leer un poco, esto importa, ¿sí? Acá tienen ya una consulta con where, bien. Bueno, los operadores, ¿sí? Tenemos el like, después tenemos el I like, después tenemos otros operadores, el between, que el between lo que no hace es es entre este valor y este valor. Después tenemos el is not null. Después tenemos el inclusión, si esto está en estos valores, que es el int. Eh, bueno, después tenemos queries. Tenemos este inner join, ya lo vamos a ver seguro. Lo que va a hacer es unir, ¿no? Unir un left join, un right join, ¿sí? Un full join, bueno, sí, mayormente vamos a utilizar capaz un inner join y después ya vamos a ver los left join y los right join. Eh, vamos a ver qué más hay acá. Bueno, tenemos algunas funciones, ¿sí? Tenemos algunas funciones como count, ¿sí? El count que me cuenta todas las filas, ¿bien? Todas las filas de City. Ahí. Y después podemos hacer, esto está buenísimo, un con y los country.
Distinct. Bien, obtener distinct. Después tenemos un min, un max, tenemos la función zoom para sumar, un ABG. Ténganlo en cuenta, lo van a usar mucho, se usa mucho esas funciones. Eh, bueno, ¿qué más? Y después tenemos, bueno, tenemos subconsultas, se llaman estos. Van a tener una consulta dentro de otra. Acá ve que tenemos estas consultas y acá un where y acá pone otra consulta. Y el valor que me devuelve acá, rating, debería ser el valor ese. Bien. Después tenemos otras subconsultas y hasta ahí. Después tenemos unión. Esto es también tan bueno de esas cosas. Unión, intersección y estas cosas. Bien, hay que tener en cuenta las operaciones en conjunto. Después tenemos subconsultas, que son las subqueries, y funciones de agregación y en grupos. Bien, este es, pero bueno, yo creo que con esto en el curso vamos a andar bien, bien, con las consultas. Bien, consultas o algún insert. Vamos a volver a la teoría. Eso es cuando dan clic, den clic ahí, ¿no? O la copian, ¿sí? Pero si dan clic ahí, le abre esa ventana. Bueno, bueno, yo creo que hasta ahí es la teoría. Esperemos, bueno. Entonces acá presenta MySQL, ¿sí? ¿Qué es MySQL? ¿Sí? ¿Qué es el sistema de gestión de base de datos MySQL? Bien. Entonces, ¿qué es MySQL? Es la base de datos de código abierto más popular del mundo. Bueno, eh, MySQL es usado por muchos sitios web grandes, eso sí, ¿sí? Eso sí, está usado por muchos sitios y uno es Wikipedia, Google, Facebook, Twitter, bueno, YouTube. Cuenta con un rendimiento y escalabilidad para satisfacer la necesidad de la aplicación más exigentes como la telecomunicación y seguridad. Bien, entonces es parte de la gama LAM. Bien, Linux, Apache, MySQL, PHP, Perl y Python. Eh, Utilizado millones de personas y se distribuye con miles de aplicaciones, Darío. ¿Por qué usar, acá le dice, ¿por qué usar MySQL, ¿sí? O MySQL? Eh, bueno, eh, es importante esto. Incluye aplicaciones web, lo podemos hacer mucho en aplicaciones web de nube y esta estructura SaaS. Bien, que también es de nube. Eh, 9 de las propiedades web más importantes del mundo, bueno, Facebook, Google, YouTube confían en MySQL. Eh, MySQL cuenta con soportes de clase mundial. Eh, bueno, alto rendimiento y escalabilidad. Bueno, se lo dejo para ustedes. ¿Por qué usar MySQL? ¿Sí? Eh, bueno, otra cosa que nos dice es reducción de costo de licencia. Sí, bien. La rentabilidad de MySQL muestra claramente los análisis cuantitativos en una comparación de los costos totales. Protección de datos y seguridad. Bien, soporte para transacciones, autenticación externa, auditoría, reducción de costo y tiempo y recursos. Bien, bueno, eso es para que lo tengan en cuenta, léanlo por qué usar MySQL, digamos, pero al elegir son libres, ¿sí? Tienen otras bases de datos, tienen MySQL, Postgre, SQL Server, ¿bien? Todo va a depender de lo que están trabajando ustedes, ¿bien? Eso es consejo, ¿sí? No, eh, no hay nada en especial, ¿sí? Estas son algunas de las empresas más importantes que usan MySQL, ¿bien? Bueno, la NASA, van a, van a, van a poder, si saben MySQL, van a ir a trabajar a la NASA. Pero lo usa la NASA. Colgate, Epson, Toyota, Yamaha, New York, Televisa, Walmart.
¿sí? Cisco System, eso sí, sí. Dell, Intel, Motorola, ¿sí? Nextel, Nokia, DHL, Amazon, ¿sí? Google, Yahoo, bien. YouTube, WordPress, ¿sí? Usan MySQL. Bien, entonces, bueno, acá ya le colocó algo que decía, dice, ¿y tú por qué estás aquí? Le dice, uso Excel como base de datos. La verdad que es usar Excel como base de datos y a veces sí, está difícil, ¿eh? Así que bien, después de tener clara la teoría, bueno, no lo sé, pero traten de repasarla y leerla de vuelta. Bien, bien. Entonces ya estamos listos para ponernos manos a la obra, ¿sí? Recuerden siempre repasar y volver a revisar los conceptos. En este tema es muy importante. Bien, bueno, empecemos. Saber práctica. Podemos, eh, no sé, los que puedan o instalar, van a ir. Yo me descargué, a ver, estos recursos, yo me lo descargué y nosotros vamos a ver acá. Me descargué los recursos. Quiero ver esto. Ajá. Y acá está sí, está acá bueno, ese por no comprar la lista. Quiero ver si está el conector. No, este es para después. Bueno, este es para después seguro. Ver acá si está el setup de... No, 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 no está el setup. Ese es. Yo estaba buscando el setup bueno, de Workbench. Entonces, ingresen a esta página. Yo la voy a copiar, la voy a pegar, ¿sí? Ingresen. No sé si la mayoría o ya instaló el Workbench o tiene instalado el Workbench. Entonces, vamos a descargar el Workbench. Bien, vamos a seguir leyendo. Me dice, luego tendremos que dirigirnos en la zona inferior de la nueva página y seleccionar la plataforma en la que deseamos instalar MySQL. Por supuesto, será en Windows. Bueno, eso acá están los sistemas operativos, ¿no? Todo, todo tienen Microsoft Windows. Elijan Windows, ¿sí? Si no, acá está los sistemas operativos Ubuntu, Linux, Debian, bien, Fedora, ¿sí? Linux, bueno, Mac, ¿no? Elijan Windows. MySQL en tal, bueno, vamos a descargar. ¿Qué me dice acá? Ah, ¿cuál tenemos que descargar? Leamos porque la otra vez, por no leer, descargué, bueno. Luego tendremos que pulsar sobre la opción principal. Bien, opción principal. Ahora tendremos una página muy similar a esta. Bien, entonces pulsaremos sobre Windows X 86 32 bit MSI Install. Veamos. Ver acá. Vamos a ir acá. Acá está, ¿no? Den clic acá. Dice eh, descarga recomendada. Den acá. Clic. ¿Sí? Y ahí le envía a la página que dice acá en la teoría que vamos a tener el MSI installer. Ahora, ¿qué MSI? Buena la idea, ¿eh? Pienso que será el primero. Bien, vamos a descargar primero. Bien,
te va a aparecer esta página. ¿Ves? Eso es lo que dice acá. Bueno, acá no aparece. Anota. Antes de comenzar la descarga, nos aparecerá una página para que nos suscribamos, ¿sí? O iniciemos sesión. Bien, le va a pedir que inicie sesión, pero si ven acá abajo, dice no thank yous, ¿sí? Empieza mi descarga. Y va a empezar a descargar el instalador de MySQL. En realidad del Workbench. Workbench o de MySQL. Vamos a ver. Vamos a seguir sí, viendo la teoría. Entonces, ¿cómo instalar MySQL? Una vez descargado el paquete, ¿quiere que se lo pase esto? Ahí se lo paso a ver por el chat. Eh, ¿Puede pasar por el chat? A ver, voy a bastar. Ahí se está enviando. Perfecto. Ahí se envió al chat el instalador. ¿Sí? Acá su compañero me dice, profe, si ya tengo instalado SQL Server, ¿qué conflicto me da instalar MySQL? Mm, En los puertos capaz, pero como trabajan en diferentes puertos, pero ya no creo que te afecte nada. Yo tengo instalado SQL Server, tengo instalado 3 bases de datos. Tengo o gestor de base de datos, gestión. Tenemos el SQL Server, ahí está, Microsoft SQL Server. Después tenemos el Postgres. Bueno, no lo tengo el Postgres. ¿Sí? Bueno, Postgre uno lo que usa en el trabajo y no tengo instalado. Pero sí lo levanta de alguna forma. Eh, Creo que después tengo, bueno, el MySQL, digamos. No va a afectar, no te va a afectar en nada, pero hay que configurar bien, ¿no? Pero que no te haga problemas por los puertos, digamos, ¿sí? Porque el SQL Server creo que trabaja en el puerto 53 algo, 24, 12, y el 43, no recuerdo bien en qué puerto trabaja el SQL Server, y MySQL va a trabajar en el puerto, ya lo vamos a ver más adelante, en la teoría de acá adelante. Y bueno, SQL es en el 5432. No creo que te haga problema. Bueno, vamos a descargas. Van a dar doble clic en el instalador y vamos a dar ejecutar. Voy a instalar un virus. Entonces, acá está cargando. Eh, bueno, ¿cómo surge MySQL? Una de la historia de MySQL es que había un programador que, eh, que programaba en Basic. En Basic. Sí, denle en sí a todo. Cuando le aparezca algún cartel. Bueno, a mí me parecieron varias horas. Denle en sí y van a llegar a esto. Bueno, van a llegar a esto. ¿Sí? Denle en sí, van a llegar a esto. Entonces, eh, este programador lo que hizo es diseñar o querer tener su propio, o pensó, ¿sí? Pensó decir, no, quiero crear algo donde me almacene datos. Y él creó MySQL. Bien. Después, bueno, fue comprado por Sun Microsystem. ¿Recuerdan? Sun Microsystem, el creador de Java. ¿Sí? Entonces, ahí eh, lo compró a MySQL. ¿Sí? Y después, bueno, vino Oracle.
Y cuando como decían que iba a ser pago o algo así, dijeron, vamos a crear algo, quisieron, no le dieron el código fuente o se quedaron en el código fuente y hicieron un fork de MySQL y apareció MariaDB. ¿Sí? Van a ver que cuando nosotros buscamos información de MySQL, van a aparecer MariaDB. ¿Sí? Y MariaDB es un fork de MySQL. Dicen que son distintos, que tienen, pero es un fork. ¿Sí? Es un fork, ya vamos a ver lo que es un fork en GitHub, que es clonar o no es clonar, pero es tener el repositorio del otro, digamos, ¿sí? Entonces, dicen que es un fork. Pero bueno, a tener busquen un poco de historia y es lindo la historia, cómo surge, ¿no? Es lindo a veces. Bueno, entonces, después de dar doble clic al Workbench y nos aparecieron varios cartelitos, sí, sí, llegamos acá y nos dice bienvenidos. Bien. Bienvenidos. Y aparece nuestro delfín MySQL. Entonces le damos Next y acá aparece, bueno, a ustedes le van a aparecer, es que yo ya lo tengo instalado, ¿sí? Yo ya lo tengo instalado, eso es lo que pasa. Entonces, veamos un poco la teoría. Yo ya lo tengo instalado, me gustaría hacerlo. Entonces, le va a aparecer esto, ¿sí? Desarrollo por default o una custom, ¿sí? Bueno, ustedes sigamos la teoría, apretaron Next ahí y le va a salir este cartel de opciones de setup o de tipo de setup. Van a usar la de default, como muestra acá en la teoría, y dan Next. Y ahí va a empezar a instalar esto. Cuando tengamos los paquetes elegidos, le damos Next. Bueno, acepto los términos y condiciones y ahí le va a poder instalar. Miren, capaz que acá está, pero dice manual, dice. Bueno, la verdad, yo solamente instalé, yo me acuerdo que parece que acá me salen estos paquetes. Yo había instalado solamente el servidor de MySQL y el Workbench. Lo que pasa cuando vos haces una instalación por default, te instala varios otros paquetes, digamos, ¿sí? Pero en sí, sigan un poco la teoría. Vemos si hay algún problema, bueno, vemos. Bien, lo vemos. Hasta que nos aparezca todo como install done, dice, como vemos en el Visual Studio. No se ha instalado y esto se debe a que también necesitamos tener el paquete en Microsoft previamente instalado en el equipo. Vamos. Eh, bueno, si tienen algún problema, lo vemos. Bien. Entonces, ve que llegó acá a esto, algo parecido como lo tengo yo acá. Entonces yo ahí solamente había seleccionado estos dos y estos son conectores, pero déjenlo, capaz que no va a servir para más adelante, por eso es bueno, si quieren saquen estos dos, la documentación y el sample, así no es tan pesado, digamos. Dejen el conector net, estos conectores y este shell y este router, digamos. Déjenlo. Pueden destilar estos dos, destílenlo, si no, bueno, sigan execute y finalizada la instalación de los módulos, será turno de proceder a una configuración inicial ante. Bien, van a elegir el stand download. Bien. Y debemos seguir un poco la teoría. Es siguiente, siguiente, next, para que no se complique mucho. Espero que no se vuelva pesado nada más. Y acá está el puerto que trabaja nuestro MySQL en el puerto 3306. Bien, entonces
No vamos a tocar nada de esto. La siguiente opción que tendremos que elegir es la del puerto TCP que utilizaremos para conexiones remotas. Por defecto es el 3306. ¿Sí? Eh, entonces no van a tener problema, digamos. Espero que su puerto esté liberado también, ¿no? Eh, y next, después le va a pedir contraseña. Tengan cuidado de eso también, ¿sí? Si van a colocar una contraseña, que recuérdenla, digamos. A continuación debemos elegir las contraseñas para conectarnos. Siempre es el usuario es root y después la contraseña es vacía. Eh, Quieren colocar root, bien. No coloquen una contraseña difícil porque después para recuperar ahí, bueno, colocan otra contraseña. Y, bueno, ya lo vemos cómo recuperar, digo. Seguro se puede recuperar, ¿sí? Entonces, instalan, colocan todo esto y yo creo que ahí ya estaría. Finalmente configuramos el nombre de nuestro servidor para MySQL y las preferencias generales en cuanto al inicio del dominio y el uso de cuenta de usuario. Acá ese demonio es dominio. Eh, bueno, sé que esté marcada, acá le coloco la imagen. Bueno, todo es next, finish, execute. Bien, perfecto. Así debería salir al último ya. Bien. Y bueno, le va a aparecer esto ya directamente. Entonces, ya una vez instalado, le aparece esa, esto. Bien. Lástima porque yo ya lo tengo instalado, por eso si no hubiéramos seguido paso a paso. Me olvidé de desinstalar igual. Si desinstalo estoy un poco. eh, Ya veo. Bueno, si hay algún problema, no, me avisa. Y durante el proceso hemos instalado el cliente gráfico MySQL Workbench. Podemos entrar a Workbench, digamos, ¿sí? Recuerden que acá en algún momento nos preguntó eso, ¿no? El Workbench, acá, ¿sí? Entonces, el Workbench, este motor, o esta interfaz, bueno, nos permite hacer conexiones, podemos tener conexiones. Por defecto, nos aparecerá el enlace de conexión a nuestro propio equipo en donde tenemos instalado el server. Lo primero que tendremos que hacer eh, es pulsar en el botón más. Acá nos dice más. Ajá, apretamos en más y aparece ese cartel, ¿sí? Eh, Ahora, la ventana que no se abre, ¿sí? Vamos a poner un nombre para la conexión. Acá coloca SQL Server Local. Elegir un protocolo estándar TCP/IP. Bien, a ver, voy a colocar acá 1000 programadores. Mm, Ajá, 1000. Bien. Y después no es tocar nada, digamos. A ver, ¿qué más me dice? No hay que tocar. Sí, bueno, él coloca porque capaz que colocó, tiene ese usuario, digamos. Bien, eso. Bien, sí. Bien, sí, hay que seguir los pasos. Mayormente es siguiente, ¿sí? Traten de no cambiar el usuario. Si el usuario es root, listo, que sea root. Bueno, por ahora, después sí, más adelante seguro
hay que tener cuidado solamente, ¿sí? Cuando trabajamos localmente, bueno, ¿sí? Puerto de conexión, colocamos el que hayamos configurado. El hostname tendremos que colocar la dirección de la IP del servidor que queremos conectarnos, ¿sí? O si es local, van a colocar 0.01 con el 127 adelante, ¿no? 127.0.0.1. Pero estamos en la red local, será el IP que tenga asignada en su tarjeta de red. Bien. Eh, bueno, nombre de usuario. Ahí está el nombre de usuario. En nuestro caso pondríamos colocar root, dice, que configuramos anteriormente. Recuerden que va a root. Cuando esté todo, pulsamos en OK. A ver, pulsemos un test connection. Hagamos un test connection. No sé por qué. Por ahora debería conectarse localmente. Hagamos un test connection. Y me dice successful. Bien. Si es un successful, está conectada ya nuestra base de datos. ¿Sí? Saldría todo bien. Vamos a colocar OK. Dice en la teoría. Y después ya es cómo conectarse desde MySQL Workbench. Entonces, en la ventana principal aparecerá. Entonces, no dice que va a aparecer acá este. ¿Sí? Bueno, acá yo tengo otros, pero acá no va a aparecer. Acá dice 1000 programadores. Y si le damos clic, debería entrar. ¿Sí? Pues yo no tengo clave, nada de eso. ¿Sí? El usuario es root, entró. Entonces, de alguna forma ya debería aparecer esto. ¿Sí? Bien. Eh, bueno, a ver. Yo quería mostrarle después, ustedes ya cuando tengan instalado el Workbench, perdón, el MySQL, capaz que es muy pesado este tema de levantar el Workbench. Bueno, yo tengo un disco SSD, por eso es que a veces levanta rápido. Además, es un disco MBR, ¿sí? ¿Sí? Por eso es que levanta rápido, ¿sí? Eso es el tema. Bien. Eh, entonces, traten de mejorar a veces la computadora con un disco SSD y la abren y colocan un MBR también si tiene para colocar un disco MBR. De alguna forma sí pueden mejorar a la máquina. Bien, yo acá abrí el Visual Studio Code. Pueden descargárselo y hay extensiones, ¿sí? Una de las extensiones es MySQL. Vamos a probar. No, nunca probé acá, pero la otra vez vi, instalé una extensión del Postgre y pude acceder todo desde acá, del Visual Studio Code. Hice una extensión, sí, para Postgre era. Eh, vamos a instalar, a ver, vamos a instalar este. Vamos a probar. ¿Sí? Entonces, muchas veces lo que tiene el Workbench, lo que es pesado, o no sé, capaz que anda perfecto, digamos, ¿sí? En su máquina. Eh, a ver, vamos a buscar ahora, a probar. Eh, Configuración, extensión, no me aparece. Hay que buscar una extensión, debería salir por acá. Bueno, falló, ¿eh? Vamos a ver qué aparece por acá. A ver, ¿dónde? No dice acá. En algún lado debe estar instalado. Decirnos, a ver acá. Bueno, te la busco.
lo vemos, ¿sí? Este es Docker, este es un conexión remota. eh, bueno, no apareció, no me hizo ningún icono. Capaz, voy a reiniciarlo, voy a cerrarlo, a ver si aparece, ¿sí? Bien, no, no aparece. Habrá que ver alguna extensión, a ver por acá, que no aparezca ahí. Bien. Si no le busco una extensión, MySQL y podemos manejar todo de acá del Visual Studio Code. Bien, instalar esta, a ver. La desinstalo. Me deja. Y aparece un loguito acá. Bueno, no aparecen. De alguna forma. Ve que acá dice. Acá está, ¿ves? Acá está. Acá sí me apareció haciendo esto. Bueno, acá tienen base de database y acá no SQL. Y podemos crear una conexión. Como acá lo hicimos acá. ¿Sí? Creamos una conexión y aparece todo. ¿Sí? Acá iría lo que nos decía acá en la teoría 120. No, este es el nombre. Bueno, es. Bueno, habría que ver esto, ¿no? 127, connection tenía un 6 password, grupo, bueno, es un MySQL, la base de datos, bueno, no tengo base de datos. Ah, se conecta directamente a la base de datos. Bueno, vamos a crear, ya usamos esto. Bien, el puerto es el 3306, password nada, root, bien. Entonces hay que probar, ¿no? Cosas. ¿Sí? Si tenemos una máquina no tan lenta, podemos usar un Visual Studio Code y a usar alguna extensión, ¿sí? Sí. Entonces, pero el Workbench entre todo anda bastante bien. Bueno, ahora veamos algo de práctica. A ver, veamos la práctica. ¿Qué nos dice la práctica? Sí, este es. Bien, veamos. Entonces tenemos, como en todo módulo, tenemos trabajo práctico, ¿sí? Tenemos el ejercicio 1, es instalar el MySQL, ¿sí? El ejercicio 1, ¿sí? Sigan la teoría, vamos a ver, ¿bien? Después tenemos el ejercicio 2, es crear la base de datos universidad, ¿bien? Eh, en el cual, desde MySQL Workbench, utilizando la sentencia SQL, top, database, if existe universidad, digamos, si existe esta base de datos, me dice que la elimine el último, ¿sí? Le elimino y que la cree de vuelta. ¿Con qué? ¿Sí? Con char, bueno, caracteres UTF-8, ¿sí? Podemos tirar el comando este, ¿sí? Entonces, para poder tirar esta sentencia, bien, si quieren pausar la, la descarga y ver un poco y después seguir un poco la teoría para instalar el Workbench o el MySQL. En realidad el MySQL van a instalar eh, para enlace y no se corta tanto el internet, ¿no? Entonces, veamos, ¿sí? En el práctico, lo que vamos a hacer es copiar los comandos o estas sentencias SQL, ¿sí? Y vamos a ir a Workbench y vamos a hacer un query. Igual ya no aparece acá. Ya cuando abrimos la conexión aparece un query. Sí, dice query. Query 1. Bien, un documento query. Nosotros podemos abrir nuevo query. Ver. Bien. Acá dice un nuevo query en una nueva pestaña. Sí, y nos abre un nuevo query. Bien. Entonces ustedes van a File, nuevo query tab y le abren
otra pestaña, ¿sí? Lo que van a abrir eso y le va a aparecer este documento donde yo puedo escribir, ¿sí? Pero ¿qué voy a escribir acá? ¿Sí? La sentencia SQL. Bien, yo lo copié y lo pegué de la teoría. Entonces, lo que me decía, si existe la tabla universidad, hace un drop, ¿sí? El drop era eliminar, ¿sí? Drop database. Bien. Después create database universidad y lo crea con esto. Bien. Vamos a ejecutar esto. ¿Cómo ejecutamos este comando? ¿Sí? Vamos a ver, capaz que nos tira algo, pero vamos a ver si nos dice algo. Vamos a dar clic en este rayo, ¿sí? Y acá tenemos un log. Bien, tenemos, bien, tenemos esto. Perfecto. Entonces nos dice que esta nos tira una advertencia que como que no pudo eliminar el database universidad. ¿Por qué? Porque no existe, digamos, yo no la tenía creada. ¿Sí? Y después la creó y bueno, use universidad. Bien. Yo voy a refrescar acá ahí en un refresh y aparece nuestra tabla, nuestra base de datos universidad. ¿Sí? Ve que tiene el simbolito este de unos cilindros, así, ¿sí? Universidad, y aparece, no aparece unas cosas que nos dice tablas, view, store procedures y funciones, ¿sí? Bueno, nosotros vamos a trabajar acá en tablas, ¿sí? Vamos a empezar a crear tablas, ¿sí? Entonces, ustedes lo que deberían hacer es hacer este comando para crear la base de datos. Pero siempre es así, ¿sí? Vamos a crear base de datos siempre así. Lo mejor sería esto, ¿no? Es más lindo programarlo, ¿sí? Pero si no me lo acuerdo, entonces habría alguna forma, hay una forma, por algo es un decir que es un manera interfaz, ¿sí? De alguna forma lo crearon para hacer esas cosas fáciles, ¿no? Vamos a hacer acá, este tiene un botón y miren lo que dice. Crear un nuevo esquema, porque MySQL son esquemas las bases de datos. Bueno, mayormente, ¿sí? Esquema en la conexión del servidor, ¿sí? En esta, ¿bien? Si damos clic acá, no aparece. No aparece name, y yo lo voy a colocar acá. Eh, bueno, universidades 2, universidad 2, y acá tenemos el charset que no aparece acá. Esto, a ver, veamos, que es el UTF-8M. A ver, busquemos UTF-8. Acá abajo está, ¿ve? UTF-8MB4. Bien. Eh, bueno, el de por default y aplicar. Bien. Y acá aplica, miren, le tira la sentencia SQL que querían, que quieren aplicar, digamos, ¿sí? Digo, sí, sí está bien, ¿sí? Hace un create, acá dice esquema, bueno, veamos, aplicar, ¿sí? Finish, cierro esto y me creo acá, universidad 2, ¿bien? Y creo lo mismo, las tablas, la vista, el store procedures y función, que es la misma que acá. Entonces, eso es lo que nos permite el Workbench o esta interfaz gráfica, que estas cosas, si yo no me acuerdo esto, lo haga por medio de acá de la interfaz, ¿sí? La creo por esto, después tenemos esto, crear una tabla, ¿bien? ¿Sí? Si yo no me acuerdo, ¿sí? Mayormente podemos usar eso, ¿sí? Bien, a tener en cuenta eso. Traten de revisar, de leer,
¿sí? Lo que vamos a hacer nosotros es hacer la sentencia SQL para que ustedes se adapten ya al lenguaje SQL, ¿sí? Que tengan en cuenta todas esas cosas SQL. Eh, bueno, no hay, no hay más en el ejercicio 2 que crear la base de datos. Créenla de las dos formas. Cuando levanten el Workbench, creen de las dos formas. Voy a intentar conectarme a ver, voy a intentar directamente de acá, conecta a password. Acá era programadores. A ver ahí. No, bueno, acceso denegado es. Password. No usa password. Bueno, vamos a colocar acá universidad. A ver si se conecta ahí. Bueno, voy a ver. Vale. Después voy a ver si puedo conectarme desde acá al MySQL y que no levanten un Workbench, digamos. Pero bueno, entre todo el Workbench no es tan pesado. Van a poder levantarlo. Tiene muchas cosas, ¿sí? Recuerden todas esas cosas. ¿Sí? Ya cuando tengan instalado todo, le va a aparecer esto. Vienen acá al signo más, colocan el nombre de la conexión. Ya aparece configurado muchas cosas por defecto. El hostname es 127. Bueno, es local. O pueden colocar, creo que localhost también andaría, pero lo dejemos ahí. Si no lo ve, usuario root y si quieren haga un test connection que le diga que le tira un SASUS y ok. ¿Sí? Crean la conexión, dan clic ahí y le va a abrir una pestaña como esta. O esto le va a abrir. Y ahí le va a aparecer un SQL. Recuerden que pueden abrir más queries, ¿sí? Como esta. Bien. Demos de alta una tabla y le coloquemos datos. Bien. Vamos a, bueno, podemos, si no ya, bien, eso. Bueno, hagamos un parate ahí. eh, Antes que se vayan todos, porque seguro, quiero que sí, el miércoles es feriado, ¿sí? El miércoles es feriado, así que no sé, la idea es pasarla al jueves, pero no sé si podrán venir todos, digamos, ¿sí? Contéstenme por el chat, es pasarle al jueves, así el miércoles de última toman el feriado y descansan. Chat me contestan, ¿sí? Bien. Sí, perfecto. Entonces, el jueves, sí, jueves del día 12, a la misma hora, van a estar con la comisión 6 y vamos a estar todo y vamos a ver mm, todo lo que es SQL. Bien. Eh, bueno, entonces, eh, el jueves quedan para todos. Ahí mando al chat para recuperar. Bien. Así tienen el miércoles descanso o hacen cosas. Eh, bueno, demos de alta una tabla y le colocamos información y ya con eso terminamos. Bien. Entonces, vamos a ir eh, tabla. Vamos a empezar acá. Eh, voy a hacer a ver si puedo hacer un drop de esta tabla. A ver, Universidad 2. Cuando quieran tirar una sola sentencia, ustedes vayan, pueden seleccionarla la sentencia, ¿sí? Seleccionarla y dar el rayito. Y le ejecuta esa sentencia, ¿sí? Cuando seleccionan toda, bueno,
Cuando no tiene nada seleccionado, el rayito que va a hacer va a ir ejecutando todo, ¿sí? Entonces, si ustedes seleccionan una, el rayito solamente va a ser esa, ¿bien? Entonces, tener en cuenta eso. Bueno, entonces acá vamos a, mayormente las sentencias SQL se le escriben con mayúscula a todas, ¿sí? Mayormente. Entonces vamos a hacer un create table en el cual se va a llamar departamentos, ¿bien? Departamento y era paréntesis, ¿sí? Entonces vamos a crear esta tabla, ¿sí? En la cual nos dice acá en la práctico que va a tener una primary key que se va a llamar ID y de tipo entero y el nombre varchar de 50. Bueno, vamos a hacer un repaso. A ver, bueno, quedó ver los tipos de datos, pero bueno, vamos a tener esto. ID, el nombre y la sentencia SQL, el tipo de dato. Y acá aparecen los datos, ¿sí? ¿Sí? Integer. Bueno, vamos a usar int sin signo, dice. Bien, segment, ¿sí? Entonces, esto es mi primera key, es importante, es mi clave primaria. La clave primaria es única, ¿sí? Y es lo que me va a dar de alguna forma esta particularidad o sí, vamos a poder después diseñar algunas claves, pero mayormente siempre colocamos al ID como clave primaria, ¿sí? El ID es 1, 2, 3, nunca se va a poder repetir ese ID, ¿sí? Lo que sí debe ser auto, auto increment, ¿bien? Bueno, acá me lo coloco en minúscula, ¿sí? Debe ser un auto increment y vamos a decirle primary key. Bueno, yo mezclé todo acá. ¿Sí? Primary, bien, key. Y esto, bueno, debería ir en mayúscula, ¿sí? Coma, bien. Después esto vamos a repasar, no se preocupen, ¿no? ¿Sí? Coma, varchar, ¿sí? ¿Qué es el varchar? ¿Sí? De acá en adelante van a usar mayormente varchar. El varchar es un tipo de string, ¿sí? ¿Vieron el string? Que era una cadena de texto. El varchar, como nos dice, ¿sí? Acá char, ¿sí? Y acá un bar, digamos, es en realidad, pero en sí es un string, ¿sí? Después tenemos otros, para manejar cadenas tenemos texto o otros tipos de datos, ¿sí? Bueno, acá vamos a hacer un varchar y le vamos a decir de cuánto va a ser ese nombre. Entonces, en nuestro análisis, en nuestra base de datos, nosotros decimos que mi nombre va a ser de 50, va a tener un límite de 50 caracteres. Bien, imagínense en un nombre de tres, co- tres componentes, a veces mucha gente, entonces imagínense un nombre muy largo, digamos, ¿sí? Entonces con 50 podemos andar, puede ser 100, ¿sí? Marchar de 100, puede ser, ¿sí? Entonces, podemos decirle que sea no nulo, ¿sí? Que ese nombre sí o sí debe estar, debe tener un valor, ¿sí? Cuando es null, eh, bueno, puede estar sin nombre, ¿sí? Pero la idea es que un departamento, si tenemos estas dos cosas, que tenga la primary key y que tenga el nombre, obviamente, que no sea no null. Bien, vamos a, yo selecciono esto, debería crearme acá, ¿sí? Pero que no me crea acá. Vamos a ver. Bien.
se creó la tabla. Voy a actualizar esto. Y ahí me creó la tabla. ¿Sí? Ahí me creó la tabla departamento. ¿Sí? Eh, ¿Cómo podemos hacer esto también? ¿Sí? Vamos a seleccionar. Tenemos seleccionada. Y tenemos acá el Create Table. Y acá colocamos el nombre de la tabla. Departamento. Y a ver dónde están, dónde están. Y acá están las columnas. ¿Sí? Voy a bajar esto. Acá está. Y empezamos a colocar el column name. ¿Sí? Bueno, vamos a colocar el nombre de la tabla. Column name no me deja. Ah, ahí está, ¿ve? Ahí empieza. Ah, ahí está. Ahí empezó a colocar el. Acá sería el ID. Acá ve que me coloca que ese ID va a ser una primary key. Pues es no null. Y este creo que es el auto increment. Debería ser un auto increment. Después vamos a colocar ya acá nombre. Bien. Varchar. Le puedo modificar. ¿Sí? Entonces, la interfaz también me permite dar de alta tablas, dar de alta, ¿sí? Lo que capaz que no me permita es hacer consultas, ¿no? En realidad sí, no permite hacer consultas. Bien, voy a agregarle a ver un dato si puedo. Vamos a agregarle. Ve que acá me dice select the rows. Mayormente podemos agregar. Bueno, podemos ir viendo. Vamos a insertar un dato. A ver, era insert, después lo vemos este insert, into, departamento, values, values, y vamos a colocar uno y el nombre, acá es, el nombre, facultad de exactas, por ejemplo, o departamento de informática. Departamento de informática. Bien. Punto y coma. Vamos a departamento. Bueno, hay algo. Hay algo que hice mal. Depar, departamento. Bien. Ahí me lo insertó. Si yo voy acá a columns, seguro. ¿Sí? ¿Cómo hago para ver ese dato que insertó? Yo voy a hacer un select. Mayormente los podemos colocar un asterisco. Lo vieron en la teoría. El asterisco hace esto. Trae todas las columnas. ¿Sí? Vamos a hacer un asterisco from departamento. ¿Sí? Ya con esto termina. Departamento. Bien. Con esto terminamos. Bien. Y me trae como una grilla, como un grid. Y me trae acá. En el ID 1 tenés departamento de informática. Bien. Entonces, acá el resultado es ese. Bien. Entonces, tener en cuenta eso, con select vamos a consultar los datos. Bien. Este asterisco me trae todo, ¿sí? El ID y el nombre, todas las columnas, ¿sí? Podemos traer solamente el nombre, mayormente debe ser así, ¿sí? Por ahora, colocar el nombre de todas las columnas. Si tenemos 20 columnas, le deberíamos colocar el nombre de todas las columnas, no usar el asterisco. Bueno, ahí terminamos. Eh, Ya seguro esto vamos a hacer un repaso del práctico y todo lo demás. Vamos a empezar a ver todas las prácticas de SQL. Bien, vamos a